A comenzar, si te parece, con Arthur, porque el tema de la injerencia de Rusia, de China y de Irán no es nuevo, pero estamos viendo, Arthur, que a 13 días de las elecciones, por lo que están comentando, las redes sociales se han llenado absolutamente de bots, de comentarios, de intentos por ayudar a un partido, por perjudicar a otro, por acallar unas voces, por levantar otras. ¿Cómo funciona esto, Arthur? Es algo que está haciendo nuestros enemigos, sea Rusia, China, Irán o hasta Corea del Norte. Y ellos crean estos planes sincronizados dentro de la esfera de comunicaciones, en el ámbito de informática también y operaciones de informática. Y van creando mensajes estratégicos que pueden afectar el pensar del elector estadounidense en este caso, ¿no? Ya que el 5 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones. Y son unas campañas muy complicadas, son unas campañas que hay que hacer unos estudios casi en tiempo real para saber exactamente dónde es que está el microelector estadounidense, para ellos entonces poder diseñar un plan específico en ese momento, casi, repito de nuevo, en tiempo real, para poder atacar esa vulnerabilidad de ese grupo selecto de electores que escogieron en ese momento. Ahora, eso lo están haciendo muy efectivamente y lo hacen a través de todos los Estados Unidos hasta nivel de distrito electoral en los Estados Unidos. Ahora, nuevamente ellos pues publican sus campañas en los medios sociales, pero nos corresponde a nosotros como estadounidenses educarnos sobre los temas y lamentablemente los Estados Unidos tienen una población electoral sumamente ignorante, Soledad por falta de otra palabra. Soledad, hace muy poquito, incluso salían algunas noticias que el FBI estaba investigando los intentos de hackeo de las campañas electorales, pero por encima de eso se hablaba también de cómo se había intervenido en el contenido para ver hasta qué punto se manipula este mundo mágico de las redes sociales, cómo se había intentado entrar en el contenido de algunos medios de comunicación por parte de algunas campañas políticas para cambiar exactamente el contenido de la información. De medios, estamos hablando de New York Times, estamos hablando de medios solventes y sólidos en este país. Y cómo de repente ese algoritmo, que es el que regula ese mundo mágico de las redes sociales, de repente detectaba también ciertas palabras de ciertos momentos y eso hacía saltar la chispa de esos bots que estamos hablando, que están pagados con la intención de polarizar, desinformar y acallar. Marian, concretamente lo que se habló acerca del cambio de los titulares en los principales medios del país no se dijo, y la investigación no está basada en una intervención del exterior. Se habló en concreto sobre la campaña de Harris, de Kamala Harris. Entonces, esto es algo que todavía en su momento, hace un par de días, alrededor de 10 días atrás, se habló mucho y después no hemos vuelto a escuchar absolutamente nada, lo cual es raro al respecto de esta intervención. Si se confirma que ese es el caso, es gravísimo. Porque imagínate, es extremadamente grave si agentes exteriores quieren hacer este tipo de cosas. Imaginemos si esto viene desde nuestros propios partidos políticos. Es un desinterés absoluto por el sistema democrático. Pero más allá de eso, bien lo que tú decías, en el punto en el que han sido más efectivos hasta ahora, en la intervención en nuestro sistema político, tanto grupos provenientes de Rusia como de Irán y también de China, ha sido en la divulgación de desinformación y en la polarización de la sociedad a través de las redes sociales. La intervención que han hecho sistemáticamente durante más de una década estos tres países en nuestras redes sociales, divulgando desinformación, incluyendo esa desinformación, de alguna manera insertándola en la cabeza sobre todo de nuestra juventud. Lo vemos no solamente con el tema electoral, lo vemos con lo que ha pasado con los movimientos estudiantiles alrededor de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, movimientos pro Hamas, cosas que jamás hubiéramos pensado posibles en los Estados Unidos, como ver a nuestros jóvenes en nuestras universidades defender a grupos terroristas como Hamas, está ocurriendo y en gran parte tiene que ver con esas campañas de desinformación que han llevado adelante estos países. Lamentablemente, como decía el colega recién, no es nada más que tenemos un electorado poco informado, es que además
nuestro electorado, buena parte de nuestro electorado y fundamentalmente nuestros jóvenes, y eso es lo que me preocupa porque es de cara hacia el futuro, reciben la información a través de estos pequeños clips de videos que ven en TikTok o en Instagram, donde ven una fracción sumamente acotada de la realidad, donde tienen 3-4 datos provenientes de TikTok y en base a eso toman determinaciones como por ejemplo mencionar que Israel está generando un genocidio en Gaza sin tener la menor idea de lo que está pasando de trasfondo. Ese ha sido el punto más exitoso que tuvieron estos países hasta ahora, que no quiere decir que no estén intentando otras cosas. No, me parece muy inteligente lo que estás diciendo, pero además hemos llegado incluso al punto, Arthur, de que Irán se ha atrevido incluso a amenazar públicamente a un candidato a la presidencia de los Estados Unidos y un expresidente de los Estados Unidos, al punto que el propio presidente Biden ha tenido que advertir a Irán que si llegara a tratar de hacer algo en contra del candidato presidencial, sería considerado un acto de guerra, Arthur. No, claro, pero me recuerdo cuando Bush padre fue amenazado por Irak y por Saddam de que querían asesinarlo y Clinton atacó inmediatamente con aviones, ¿no? Y fuegos indirectos a Bagdad y otros puntos militares dentro de Irak en esos momentos. O sea, Irán tratar de llevar a cabo una operación de esa magnitud contra un expresidente y candidato a presidente de Estados Unidos, pues sí, podría llevar a un escalamiento, ¿no? Militar, ya no entre proxies, sino directamente Estados Unidos contra Irán. Dime una cosa, ha salido la noticia y esto me parece extremadamente grave, porque a veces me da la sensación que nos estamos durmiendo en los laureles con lo que está ocurriendo en el patio trasero de los Estados Unidos. Yo entiendo que ahora estemos extremadamente preocupados y centrados en una elección, pero ya sabemos, y esta noticia salió en el día de ayer, que se ha detectado miembros de Hezbollah en Bolivia, en Nicaragua y en Venezuela. ¿Cuál es el impacto realmente que puede llegar a tener aquí y cuáles pueden ser los motivos, Soledad? Bueno, a ver, que Hezbollah está metido en Venezuela lo sabemos desde hace décadas. Tienen un poderío en la región y además lo muestran clarísimamente cuando vimos la fantochada de elección que llevó adelante Nicolás Maduro, que se está proclamando el vencedor de las elecciones en Venezuela. El primer mandatario internacional que llegó fue un miembro de Hezbollah. A ver, ni siquiera están intentando ocultarlo. Nosotros vemos que tenemos una frontera sur absolutamente abierta. Entonces, a través de esa frontera pasa muchísima gente que seguramente viene a intentar hacer la América, si se quiere, intentar con buenas intenciones. Pero podemos ser tan naifs de no creer que estos actores que están por todos los ángulos intentando atacar al gobierno de los Estados Unidos no han mandado agentes a través de esa frontera que tiene cero control, y tiene cero control porque hay una decisión del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos de no controlar la frontera sur. Tendríamos que ser directamente, estar tapándonos los ojos con nuestras propias manos para pensar que grupos terroristas como Hezbollah no han mandado a través de nuestra frontera sur agentes que están sin lugar a dudas ahora dentro de los Estados Unidos. Hay muchas cosas que no nos han explicado, Marian. Hemos visto en esta campaña electoral algo absolutamente impensable en los Estados Unidos, como 2 intentos de magnicidio contra uno de los candidatos. ¿Y qué sabemos de eso? Poco y nada. El titular se arrestó, se mató a la persona. ¿Quién estaba de fondo de todo esto? No lo sabemos. Y las noticias cambian y el otro día todos hablamos de algo nuevo. Hay una responsabilidad también por parte de los medios. Muchos medios han decidido acallar muchas de estas noticias. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer estos grupos terroristas? No tengo la menor idea, pero no puedo ser tan naif de creer que no están utilizando el contexto de debilidad que tiene Estados Unidos en este momento como para intentar armarse dentro de nuestro país. Arthur, obviamente como brigadier general y además como comandante, como comandando un grupo de tropas especiales del ejército de los Estados Unidos, destinado en estos momentos en un punto caliente, clave también de todo lo que está ocurriendo. ¿Podemos asegurar que nuestro país está consciente de lo que está ocurriendo, que estamos listos para cualquier intento que pudieran tratar de mantener en cualquiera de estos 3 países y que tuviera incidencia en Estados Unidos?
Bueno, los sensores están, o sea, nosotros tenemos los sensores ya en sus puntos, tanto estratégicos como operacionales, para poder tener una llamada de alerta, ¿no? Para saber de antemano lo que pueda suceder. Lo que concierne a los Estados Unidos y la frontera, pues es muy lamentable que estemos viendo ahora organizaciones criminales y organizaciones criminales transnacionales operando dentro de las ciudades de los Estados Unidos y donde están amenazando a la población de los Estados Unidos. Entonces, esa gente está ligado a algunos de los gobiernos en el sur, en Sudamérica, y de eso no cabe ninguna duda. O sea, y entonces, pues, eso es algo que en estos momentos, pues, se debería de haber podido prevenir antes de que llegaran al punto operacional de estos grupos criminales transnacionales. Ahí creo que la política doméstica de los Estados Unidos de la inmigración ilegal, pues se dejó correr a ciegas y no hubo ningún tipo de gerencia sobre ello. En lo que concierne Hezbollah, como decía Soledad, nosotros sabemos desde los años tempranos, los 2000, que Hezbollah operaba a través de todo Centro y Suramérica. O sea, no es solamente Venezuela, hay varios otros países en donde ellos operaban y utilizaban esas áreas como sus áreas de asamblea y de santuario, donde ahí ellos no creaban problemas, sino ahí entrenaban, se equipaban, compartían diferentes técnicas, tácticas y procedimientos para poder ejecutar operaciones después. Y cuando vemos esta organización de manadas de ilegales atravesando todo Centroamérica y llegando a la frontera de Estados Unidos, cabe destacar que esto fue algo organizado por actores y entes nacionales de países enemigos a los Estados Unidos. Esto no fue algo popular, esto no fue algo creado por un grupo de inmigrantes que de verdad querían llegar a los Estados Unidos. Esto fue un movimiento específicamente entablado por estados enemigos de los Estados Unidos. Arthur, y tú acabas de dar, y Soledad, en un punto que me parece clave. La inmigración ilegal trae muchas cosas y ya hemos comentado en este programa de sobra sobre ello, pero sobre todo esa polaridad que hay en la frontera está obligando a que, igual que hay personas que de repente tienen buenas intenciones y quieren cumplir su sueño americano trayendo aquí a sus familias, hay mucha gente que no sabemos, desconocemos absolutamente quiénes son. Pero lo que sí conocemos son las intenciones, por ejemplo, de Irán, de poder adentrar a sus nacionales acá para poder hacer, incluso hay cédulas que están en estos momentos dormidas en Estados Unidos, pero que incluso desde el 11 de septiembre sabemos que están en diferentes ciudades de nuestro país. Llamaba mucho la atención, por ejemplo, y lo comentamos en diferentes programas y en diferentes medios de comunicación, la entrada que había también de ciudadanos chinos que venían en edades en edad militar, solos, y que ya incluso el Departamento de Estado había puesto como una especie de question mark de por qué estaban entrando y de la forma que estaban entrando. ¿Se ha llegado a alguna conclusión con eso, Arthur? Quiero decir, la frontera, además del Tren de Aragua y de todos estos organismos que son de gangas ultranacionales que están sembrando el pánico en lugares como Colorado, en Aurora, etcétera, pero más allá del Tren de Aragua y de estas gangas y de estos delincuentes, ¿hay una conciencia de que también hay terroristas que están en la lista de países terroristas? Bueno, hasta principios de este año, las fuerzas de aduana, o sea, Border Patrol, pudieron detener sobre 110 personas que estaban en la lista de terroristas que atravesaron la frontera y los pudieron detener. O sea, pero no sabemos cuántos entonces sí pudieron entrar sin ser detectados y están operando ya dentro de los Estados Unidos. O sea, que eso es básicamente un sample. Los 110 de un número mucho más grande que pudieron entrar a los Estados Unidos sin un tipo de aviso y que están operando y viviendo entre nosotros en los Estados Unidos. Así que eso es un peligro, ¿no? Pero lo más preocupante hasta cierto punto también es que no ha habido un mecanismo de prevención. O sea, los mecanismos, primero ocurre el crimen, serie de crímenes, y entonces es que la policía y el aparato de seguridad entonces hace y toma cartas en el asunto.
pero no hay un mecanismo que está mitigando o previniendo que esto suceda de antemano. Y estamos en un momento, además, y les hago la pregunta a los dos, donde China tiene sus ojos puestos sobre Taiwán, Corea del Norte tiene sus ojos puestos sobre Corea del Sur, y Israel se encuentra en un momento donde aún no se sabe cuál puede llegar a ser su represalia sobre Irán y cuándo se puede llegar a producir ese ataque, mientras Hezbollah sigue atacando desde el sur del Líbano y Hamas no termina en la Franja de Gaza, de que la Franja de Gaza se pueda librar del grupo terrorista Hamas. Ante este panorama y en la llegada de estas elecciones en 13 días, Soledad, cuando Microsoft dice que se pueden llegar a intensificar los ataques, obviamente hay mucho en juego. Hay un cambio de política total y absolutamente radical que podría afectar perfectamente al régimen de los ayatolás, que podría afectar al señor Putin en su guerra dentro de Ucrania y que podría llegar a afectar también masivamente la política con Israel y también, por supuesto, la política con China. Cuéntame un poquito. Bueno, sin lugar a dudas, Marian, la debilidad de los Estados Unidos en el panorama mundial, en el mapa mundo del planeta, es lo que de alguna manera le da espacio también a todos estos regímenes a querer actuar. Cuando un Estados Unidos es débil, cuando el líder mundial es débil, se le da lugar a otros líderes para intentar ganar terreno. Y eso es lo que hemos visto con Putin, eso es lo que hemos visto con China, eso es lo que estamos viendo con estos grupos en el Medio Oriente, que son grupos terroristas directamente. Estamos hablando de Hezbollah, que es una organización terrorista apoyada por Irán. Entonces, mientras Estados Unidos siga siendo débil, mientras Estados Unidos siga sin tener una postura clara con respecto a su ayuda a Israel, porque hemos visto a la administración Biden-Harris decir que apoyan a Israel, pero por otro lado tener un tono extremadamente dubitativo. Hemos visto que desde Estados Unidos se manda dinero de manera indiscriminada, tanto a Ucrania como a Gaza, supuestamente por cuestiones humanitarias, por ejemplo en el caso de Gaza, pero no se pide una rendición de cuentas claras de qué es lo que están haciendo con ese dinero. Entonces después vemos que la población en Gaza sigue muerta de hambre, pero vemos a la esposa de un líder de Hamas con una cartera de $35.000. ¿De dónde sale ese dinero? Me lo preguntaría, pero lamentablemente el gobierno de Estados Unidos no ha estado haciendo esas preguntas. Entonces, el contexto de quién está en la Casa Blanca, por supuesto que va a definir qué va a pasar en el resto del mundo. Y lógicamente, estos grupos tienen una preferencia de quién quieren en la Casa Blanca, porque ellos quieren debilidad de los Estados Unidos y por eso están tratando de intervenir en las elecciones. Bueno, ¿y usted qué opina? A mí me interesa mucho saber su opinión y por eso les voy a pedir que llamen a este número de teléfono. ¿Creen ustedes que China, Rusia, Irán están realmente interfiriendo en las elecciones de nuestro país y que, como estamos hablando en nuestro programa, Estados Unidos está listo, está preparado para poder combatir ese embate? 786-254-5052. Como saben ustedes, aquí su opinión cuenta. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a regresar enseguida porque tenemos muchos más temas que abordar y vamos a hablar con un experto, con una persona que es experto en seguridad cibernética y en hackeo, que nos va a ayudar a entender exactamente cómo funciona todo esto. Soledad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al igual que llega la época navideña, también nos llega la nueva temporada de inscripción de los seguros de salud. Ha sido un placer educar a los miles de clientes que cada año confían en Univista Insurance. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparados, las compañías ofrecen planes desde 0 pagos mensual, 0 deducible, 0 copagos y una red de centros médicos, especialistas y hospitales muchísimo más amplia. Esta es tu oportunidad de llamar a Univista Insurance y comenzar tu año asegurado, porque Univista Insurance es la mejor opción. Café es mío. ¡Vamos! Cafecito es mío, sin que me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café es mío, café es mío, café es mío, café. Eso y tiene usted. Cafecito es mío, es lo que yo quiero. Con su aroma bien cubano. Eso y tiene este café.
Bueno, pues continuamos debatiendo este tema de cómo China, Rusia o Irán están tratando de interferir en el sistema electoral aquí en los Estados Unidos y cómo de repente el mundo mágico de las redes sociales se han convertido precisamente en un instrumento para que puedan llevarlo a efecto. No es una opinión mía, es una opinión de una de las agencias de inteligencia más importantes de este país y también del gigante tecnológico Microsoft, que en el día de ayer lanzaron esas alarmas a algo que ya el propio Departamento de Seguridad Nacional había alertado en meses pasados. Pero vamos a seguir conversando con Arthur, porque mientras hablamos de esto y luego vamos a ver la forma exacta en lo que lo hacen con un experto en hackeo y en ciberseguridad, yo quisiera preguntarle a Arthur, ok, ya sabemos que están ahí, ya se les ha detectado, ya se sabe que son capaces de cambiar algoritmos o de activarlos, eso ya lo hemos visto, pero una vez que se los detecta, la embajada habitualmente lo niega, como ha hecho la embajada de Irán y la embajada de Estados Unidos. Pero ¿cómo responde? ¿Cuál es el siguiente paso entonces de Estados Unidos? ¿Cuáles serían las repercusiones que ellos tienen que tener o el castigo que tienen que tener por haber tratado de hacer una cosa así? ¿Se desactivan esos sistemas? ¿Se castiga? ¿Se les busca por otra parte? ¿Cómo es ese proceso, Arthur? Bueno, hay varios mecanismos, ¿no? Ya cuando se alerta, ya los sensores han podido detectar ese tipo de movimiento por parte de Irán, China o China comunista o Rusia, pues se les notifica que ya sabemos que intentaron hacerlo y se puede ir desactivando de una u otra manera esos tipos de sistemas. También se pueden hacer ataques cibernéticos en contra de las granjas de bots que existen para desarticularlos también. O sea, estos son tipos de movimientos que están de operaciones que se pueden hacer por debajo del nivel de guerra o de conflicto. Entonces, pues, al hacer eso, pues estás mandando un mensaje claro que lo hemos detectado, estamos tomando ya una ofensiva contra ellos, activando la defensa y entonces pues ya el mensaje es bastante ya claro para los que articularon ese tipo de ataque. Pero también hay que recordar muchas veces que lo que es Rusia, la China comunista, Irán y hasta Corea del Norte, ellos van a utilizar organizaciones o agencias que no están directamente ligadas o representadas por los gobiernos de sus países, o sea, que son entidades nuevamente proxies creados específicamente para ellos poder tener esa distancia de que sean ellos o que les señalen a ellos como los culpables. Pero sí existen los mecanismos para poder desarticular esas granjas de bots, por ejemplo. No son solo, Arthur, comentarios, no son solamente tratar de acallar voces. O sea, yo recuerdo en la época de COVID, por ejemplo, que los medios de comunicación americanos decían que tenían que evadir, utilizar la palabra, por ejemplo, China, utilizar, por ejemplo, virus chino, porque cada vez que ese comentario salía en las redes, inmediatamente tenías 450.000 personas que salían de una de esas granjas atacando esos comentarios y tratando de decir que eso era desinformación, que eso era tal. Y eso ha continuado. Y lo hemos visto en estas elecciones, por ejemplo, con muchas de las voces conservadoras que han tratado también con esas voces conservadoras de acallarlas. Pero el otro día estaba con nosotros el congresista Mario Díaz Balart y yo le hacía una pregunta, le digo, oye, me está sorprendiendo mucho la cantidad de millones y millones y millones de dólares que están llenando las campañas. Particularmente, y tengo que decirlo, y no soy la única que lo ha comentado, porque a la luz está el Partido Demócrata desde los puestos bajos regionales de alcaldes, etcétera, hasta el candidato presidencial que ha conseguido desde la convención hasta el día de hoy 1.000 millones de dólares. Y uno se pregunta, ok, hay mucha gente que tiene mucho interés en un determinado candidato, pero ¿qué pasa, Arthur, si de repente ese interés viene también desde afuera? Por ejemplo, nos comentaba el congresista Mario Díaz Balart que estaban investigando en estos momentos en el Congreso la incidencia de Irán desde las computadoras a través del compro de tarjetas de regalo para poder entrar en las campañas políticas y financiar campañas políticas de acá. Obviamente una investigación de la que en algún momento tendremos certeza de si fue así y cómo se hizo. Arthur. Mira, las investigaciones de esta índole, que son técnicas,
van a tomar mucho tiempo. Y lo bueno es que pues tienen un oversight del Congreso Federal, dictaminar unas líneas de tiempo, unos puntos de decisión, van a tener unos cumplimientos durante el proceso investigativo, porque lo importante aquí es cómo poder prevenir que a futura se lleve a cabo ese tipo de ataque o ese tipo de evento por una entidad enemiga contra nuestro aparato, sea electivo en los Estados Unidos o contra el mismo gobierno o las campañas políticas asociadas con un posible cambio de administración o un proceso electoral. Así que eso es bueno porque el Congreso va a regir ese estudio y va a poder al final del día, con evidencia clara técnica de cuáles fueron los efectos, cómo fue que se ejecutó esos puntos claves del enemigo y cómo es que afecta entonces el andamiaje electivo y técnico de los Estados Unidos ante unas elecciones. Bueno, pues ya tenemos con nosotros también a uno de los más prestigiosos expertos en seguridad cibernética de Hackeo en Miami. Él es Rod Soto. Muchísimas gracias, Rod, por acompañarnos. Gracias por tenerme. Rod, para todos los que no entienden nada de cómo es posible que a través de las redes sociales que se pueda llegar a ingerir en unas elecciones, China, Rusia, Irán, ¿cómo es posible y cómo lo hacen? O sea, ¿cómo se llega a tratar de acallar una voz conservadora? ¿Cómo se llega a amenazar, por ejemplo, la estabilidad de una sociedad como la estadounidense? ¿A cuestionar el modelo democrático de nuestro país? ¿A polarizar a la sociedad americana? ¿Cómo se puede llegar a hacer simplemente a través de las redes sociales? Sí, bueno, las redes sociales tienen un papel sumamente importante, sobre todo por la manera en que el contenido es presentado, ahora un poco inclusive más difícil de discernir si algo es real o no por el uso de la inteligencia artificial. Entonces, usualmente estas campañas de desinformación están basadas generalmente en cosas que en principio pudieran tener elementos verdaderos, pero están rodeadas de cosas que son o medias verdades o que son absolutamente falsas. Entonces, cuando estas cosas se convierten virales, que es algo que usted puede, por ejemplo, tratar de manipular dependiendo tendencias, dependiendo cómo usted ve la gente haciendo clic o siguiendo o compartiendo este tipo de información, usted puede empujar definitivamente narrativas e información que puede inclusive cambiar la opinión de personas que van a votar. Yo le puedo decir, por ejemplo, que el uso de los deepfakes que se están usando, que es la creación de imágenes ayudados o videos con inteligencia artificial, usualmente pudiera inclusive afectar hasta un 30% de las personas a cambiar su voto. Entonces, cuando usted ve este tipo de cosas, esto es sumamente riesgoso y tiene que ser observado y monitoreado. Y esto, como decíamos, no ha sido solamente monitoreado por las grandes empresas tecnológicas como Microsoft, sino incluso por los departamentos de seguridad nacional aquí en los Estados Unidos. Ahora, para todos aquellos que son ajenos a la materia, Rod, ¿cómo funciona eso de las granjas, de los bots? Porque estaba comentando con Arthur que después de COVID, por ejemplo, se hizo muy famoso que tratábamos en todos los medios de comunicación que cuando esos programas de televisión tenían que ir a la Internet, el problema cuando entraban en Internet, en YouTube, etcétera, es que había algoritmos que identificaban una determinada palabra china, virus chino, Wuhan, y inmediatamente o trataban de bloquear o ya tenían un ejército de gente que contestaba y decía eso es mentira, tal, incluso además con insultos personales que eran fuertes. ¿Cómo funciona esto del algoritmo? ¿Cómo funciona esto de los bots, de las cuentas falsas, de la gente que tú te metes de repente a ver quién es el que te está diciendo y te das cuenta que tiene 0 comentarios, 0 seguidores, pero que lo desapareces y aparece 5 minutos después en una cuenta similar? Sí, bueno, si usted, por ejemplo, le doy una fuente de información, o si usted ve, por ejemplo, un reporte que fue publicado recientemente por el FBI que se llama Doppelganger, básicamente habla de cómo estas entidades que son empresas proxies, que son creadas por estas naciones-estado, básicamente tienen una cantidad de recursos y personas que crean estas cuentas. Entonces, muchas veces estas cuentas
empiezan mucho tiempo antes de que las veamos resurgiendo. Y muchas veces inclusive ellos lo dicen en su procedimiento. Ellos publican cosas que son reales, publican cosas que probablemente hacen espejo de la media tradicional y poquito a poco van obteniendo seguidores, poco a poco van obteniendo audiencia, y cuando llega el momento, especialmente yo lo he visto ahora, he visto a algunos medios que se hacen pasar por ser objetivos, pero cuando yo veo ciertos canales que obviamente son de influencia rusa o china, y luego veo eso, por ejemplo en X, eso me dice a mí que este tipo de medios no son realmente imparciales, sino que están siguiendo un procedimiento que hace mucho más difícil detectar que ellos están intentando influenciar de una manera u otra. Usted además es un experto en hackeo. Estamos en un momento muy grave en el que hace escasamente una semana documentos importantísimos, secretos, ultrasecretos de las intenciones que tenía Irán de atacar Israel salieron a la luz, de la misma forma que ocurrió con la Corte Suprema de Justicia, con una decisión importante donde hubo un liqueo, una fuga de información y salió. Hasta este momento no sabemos quién la ha hecho, sabemos que hay una investigación, pero entre esos puntos de la investigación, que a mí personalmente, y no soy experta, no me cuadran, ahora le voy a preguntar a Arthur, que también es un experto en eso, se hablaba de un posible hackeo. ¿Es posible realmente hackear instituciones importantes de las que depende la seguridad de los Estados Unidos? El hackeo es posible. En el caso de que usted está hablando, lo que yo estoy manejando es una información distinta, que no es hackeo, pero sin embargo... Yo también, yo no creo sí. que sea hackeo, para nada. Creo que fue Sí, alguien, que fue una filtración de alguien que ya además supuestamente está identificada con nombre y apellido, que lo sacó a la luz. Pero voy al tema de que inmediatamente trataron de poner el sol en el dedo en un sol y decir que había sido un hackeo. Eso es impensable. Bueno, yo he visto cosas impresionantes de personas o dignatarios que han sido hackeados. Inclusive, y chantajeados. Sí, que han sido hackeados y nosotros lo hacemos a otros dignatarios y gente en el mundo. Entonces no está fuera de lo posible. Sí puede ocurrir, cómo no, pero en este caso, lo vuelvo a decir, esta no es la información que yo estoy manejando. Yo recuerdo los famosos Wikileaks, cuando se hicieron públicos todos esos mails del Partido Demócrata, y realmente fue un auténtico, un verdadero escándalo. Ahora, para que la gente entienda también, cómo un país, por ejemplo, como Irán, puede llegar a intervenir financieramente en valga la redundancia, la financiación de una campaña política. ¿Cómo podrían adentrar dinero acá, hacerlo ver de una forma legal? Porque les comentaba que el otro día el congresista Mario Díaz Balart nos decía que estaban siguiendo los pasos de una investigación en el Congreso que les llevaba a Irán y a pensar que estaban tratando de, a través de compras de tarjetas de regalo, entrar y financiar ciertos partidos aquí en Estados Unidos. ¿Se puede hacer? Sí, cómo no. Mire, yo le voy a dar a usted una experiencia que yo tuve en el 2013 cuando yo estuve defendiendo los bancos americanos en contra de los iraníes, que fue después de Stuxnet. Ellos usaron países africanos como terceros países, y en esos países ellos compraron equipos de defensa cibernética. Ellos compraron software que ellos sabían o suponían que nosotros estábamos usando. Entonces, cuando ellos empezaron a atacarnos, ya ellos tenían las especificaciones, ya ellos habían probado, ya ellos tenían inclusive código de explotación. Entonces no me extraña que algo como, por ejemplo, tarjetas de cash cards, que son sumamente usadas por lavado de dinero y generalmente por mulas, ¿verdad? Que hacen operaciones criminales para luego enviarlo vía remesa al exterior o cripto, se esté usando en este momento. No me sorprende. Estábamos hablando también que uno de los objetivos que tenían para intervenir en estas elecciones era socavar la confianza que tenemos aquí en Estados Unidos en nuestro sistema democrático, en tratar de polarizar a la sociedad. ¿Cómo se puede conseguir eso? Bueno, para conseguir eso, básicamente usted lo que tiene es sembrar el desasosiego. Yo hace no mucho estuve investigando un poco sobre, por ejemplo, los efectos de los deepfakes, y usualmente son tres emociones. Una es la rabia,
Una es el desasosiego y la otra es la desconfianza. Entonces, cuando usted logra elicitar ese tipo de emociones, creando narrativas, creando cosas que son virales, que a lo mejor en algún punto de esa información es verdad, pero lo que está rodeando realmente no es cierto, eso puede llegar a crear confusión. Cuando usted anuncia cosas como hackeamos la base de datos, porque es algo que está ocurriendo en este momento. Eso ya ha pasado antes, donde los rusos, por ejemplo, usaron grupos terceros para hackear bases de datos electorales de estados y luego obviamente se lo dan a un periodista o ellos mismos lo filtran de manera tal que las personas que no están, ¿verdad?, educadas en esto creen que esto va a afectar su voto, que esto va a ayudar al otro lado y eso crea desconfianza, conflicto y escepticismo en la población. Es una manera de hacerlo. Arthur, quiero pasar contigo porque antes hemos hablado obviamente de la injerencia de las redes sociales, pero cuando hay dinero de por medio, cuando realmente se puede demostrar que hay una injerencia de miles de millones de dólares o cientos de millones de dólares que están inundando las campañas políticas, vamos a decir de uno y de otro lado para ser justos, cuando ese dinero de afuera entra aquí adentro, ¿cómo se puede perseguir ese delito? Arthur. Sí, te oigo. No sé si tenemos con nosotros a Arthur. Arthur, ¿nos escuchas? Hello, ¿me escuchan? Yo te escucho, ¿tú me escuchas a mí? Hello. Hello. Bueno, mientras mis compañeros ahora. La señal estaba media... ven esa situación con Arthur, si podemos seguir conversando con él. Le hago la misma pregunta. ¿Cómo se pueden perseguir estos delitos? Ya los hemos identificado, Rod, pero ¿cómo se persiguen? Bueno, si es vía criptomoneda es bastante difícil, a menos que estén usando ciertos criptomonedas que son monitoreadas. Pero si son cash... ¿Se puede hacer con una tarjeta de regalo? A mí me pareció eso que era como misión imposible, pero es cierto que pudieran llegar a traer a este país millones de dólares simplemente comprando tarjetas de crédito, que esas tarjetas de crédito no tienen obviamente ni un receptor ni un emisor, que llegan acá y que simplemente son canjeables. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. No voy a revelar completamente cómo, pero te puedo decir, yo he trabajado, por ejemplo, con empresas muy grandes, minoristas, en donde se venden este tipo de tarjetas. Y hay manera de, estadísticamente, inclusive, para que tú sepas, cada vez que tú compras una tarjeta de esas, hay un registro. En muchos de estos lugares hay cámaras y cuando se ven ciertas tendencias, por ejemplo, ciertos estados o ciertas tiendas donde nunca se han visto este tipo de compras, cierto número de tarjetas que se están comprando, que se compran en un día, esto se monitorea y es posible encontrarlo, inclusive viéndolo por recipiente, inclusive viéndolo por números de tarjeta e inclusive viéndolo por información en dónde se compraron estas tarjetas. Sí hay manera de hacerlo. Cuando es un Estado, porque ahí es lo que uno lo puede hacer eso como independiente, y quizá no tenga ningún significado que entren $200 a una campaña política. Pero cuando es un Estado el que está detrás y el que compra masivamente esas tarjetas de crédito y lo hacen detrás de una computadora y lo hacen en un tercer país, eso me imagino que tiene que ser mucho más complejo poder rastrearlo. Sí, obviamente ellos usan sus técnicas, ellos usan sus maneras. Otra cosa que yo te puedo decir que fue revelado recientemente en este informe del FBI es donde ellos dicen claramente que tienen que usar VPN, ¿verdad? Que es las redes virtuales o privadas que se usan en los Estados Unidos para poder hacer sus posteos, para poder crear sus cuentas porque saben que están siendo monitoreados. Igualmente, en algunos casos se ha visto la creación de cuentas con nombres que son americanos, por ejemplo, o personas que probablemente ellos reclutan localmente para poder evadir cualquier tipo de sospecha y luego por otros tipos de medios le llega dinero a estas personas. Entonces es un poquito más complicado poder rastrear este tipo de operaciones. Hemos visto que, y usted es el experto y le quiero preguntar, ¿cómo esos algoritmos registran esas palabras y se activan de alguna manera? Yo quiero que usted me explique cómo se hace eso y si hay alguna forma de burlar esos algoritmos. Porque una de las misiones principales que hay es acabar y acallar voces conservadoras, por ejemplo. Entonces, cada vez que se utiliza la palabra Harris, cada vez que se utiliza la palabra Partido Demócrata, cada vez que se utilizan ciertas cosas que activan el algoritmo, ¿hay alguna forma de burlar ese algoritmo? ¿Es tan potente el algoritmo que nos vaya a poder?
No, el algoritmo puede ser burlado, ¿verdad? Generalmente es más difícil cuando usted tiene una combinación de monitoreo humano y combinación del algoritmo per se y el humano. Entonces, cuando usted tiene personas que no solo le están viniendo información, este algoritmo, por ejemplo, es una operación matemática que está buscando determinadas palabras, determinadas imágenes, determinadas personas, inclusive determinadas caras, porque ellos pueden inclusive reconocer las caras de estas personas. Obviamente hay maneras, es más difícil, es mucho más difícil, y eso algunas veces uno se da cuenta es por lo que pasó, por ejemplo, anteriormente, donde había lo que era el shadow banning, que era donde personas posteaban cosas que eran críticas, que se demostraron en muchos casos que eran verdad, y lamentablemente los posteos aparecían un día después, o no aparecían, o la cuenta empezaba a perder seguidores. Entonces hay maneras de contrarrestar esto, usualmente por la opinión pública y también por el monitoreo del lado, ¿verdad?, que está tratando de encontrar información que es crítica o que trata de balancear esa narrativa en contra de estas grandes empresas. Pero si usted realmente tiene el algoritmo y tiene los humanos monitoreando, ellos pueden bloquear absolutamente todo. Wow. Yo les digo a ustedes que este mundo mágico no es el de Disney precisamente, es un mundo mágico donde se mueven más cosas de las que nosotros a primera vista no podemos sospechar, y sobre todo cuando la inteligencia artificial, como nos decía Rod, está entrando a formar casi parte de la vida diaria de esta web. Antes de marcharme, les recuerdo nuestro número de teléfono para que usted participe también y nos dé su opinión sobre lo que estamos hablando. Es el 786-254-5052, 786-254-5052. Y me gustaría también, antes de irnos, saber cuáles son sus conclusiones. Arthur, ¿me escuchas? Bueno, vamos a pasar entonces, Rod, ¿cuál sería tu conclusión mientras mis compañeros me dicen si ya lo tenemos? Mi conclusión es que usted tiene que ser escéptico, usted tiene que básicamente respirar y aguantarse cuando usted vea cosas que elicitan rabia, que elicitan confusión, elicitan conflicto, porque usted va a estar expuesto increíblemente, sobre todo en la media social, a cosas que van a buscar provocar a que usted cambie de opinión, o que usted sienta o elicite sentimientos sumamente negativos. Tenga cuidado con lo que usted va a repostear. Yo entiendo que la media, lo que se llama tradicional, también tiene su sesgo, pero ellos están más sujetos a la ley a no desinformar, o inclusive son sujetos de legalmente, si ellos mienten de una manera descarada, que a veces lo hacen, pero no es como la media social. La media social no puedes corroborar absolutamente nada. Entonces tenga mucho cuidado, respire y cálmese y espere y trate de verificar lo que usted está viendo. ¿Cuál es tu conclusión, Arthur? Conclusión rápida, es un mundo muy asimétrico, es muy diversificado, el enemigo... Bueno, nos hubiera encantado saber la conclusión de Arthur, que nos ha acompañado durante todo el programa, pero déjenme decirles así a modo de secreto que está en un lugar del Báltico, en una misión especial, y ha tenido la gentileza de buscar un lugar donde poder atendernos, pero obviamente las comunicaciones no eran las mejores, pero necesitábamos saber de la mano de un experto como él qué se estaba debatiendo en todo esto, sobre todo con esa amenaza latente de Rusia, de China y de Irán, que más que amenaza es una realidad, tristemente, en nuestra elección. ¿Saben ustedes, por